Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 40 minutos. Comienza Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández, que ya nos está acompañando aquí en el set con su invitado de hoy. Muy buenos días para los dos. Sandra, ¿cómo estamos? ¿Qué ha habido? Muy bien, muchas gracias. Se le extraña. Ay, yo también los extraño cuando no ven. ¿Cómo anda la voz? Pues mejor, ya por lo menos aquí estoy trabajando. Sin duda, te extrañamos y qué bueno que ya estás. Hola, Aníbal, ¿qué hubo? Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Eso es mal que anda, ¿no? La ronquera, ¿cierto? Por todos lados. Sí, pero bueno. ¿Qué tan tolerantes son ustedes? Ronquera general. Yo creo que bastante. ¿Sí? Bueno, así usted sí me tolera mucho aquí. Pero, por ejemplo, frente a la... Es que hoy en día uno no puede decir nada porque inmediatamente alguien salta. O al revés, no le pueden decir a uno nada que... ¡Guau! Todo, absolutamente todo se toma como si fuera un asunto personal. En las redes eso va... No sé qué tal... ¿Cómo? Que chao, mejor dicho. Y la gente protesta mucho con epítetos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Para hablar del tema, el doctor Rodrigo Córdoba, la intolerancia, la polarización y estos componentes de agresión por todo, que nos están acompañando. Y con el agravante de que ahora llegamos a las cosas personales, con el ejemplo pésimo que nos dan los congresistas. Ayer yo veía un congresista que le respondía a otro y entonces lo trataba como si fuera el trapo de bajar la olla y al otro sencillamente tratando más o menos como de calmarlo. Doctor Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y actual director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Rosario. Denos luces. Yo creo que es una de las preocupaciones crecientes. Terrible. Parece como de las enfermedades sociales, por lo menos en nuestro entorno. Definitivamente el nivel de tolerancia, de respeto por el otro, de la diferencia, de ser capaz de entender que todos cabemos y que necesitamos entender que quizás hay momentos donde tenemos que tener tolerancia a la frustración, cada vez es más estrecho. Terrible. Y pareciera que esto sucede como si aumentaran las cifras de fenómenos emocionales. Es decir, cada vez hay más ansiedad. Esta ansiedad parece que estuviera expresándose a través de más irritabilidad. Y como hemos dicho siempre, aquí hay una ecuación. Los fenómenos sociales cada vez se vuelven más tensionantes. Lo que es el marco global de la salud mental, la movilidad, el medio ambiente, la seguridad, son fenómenos que están incidiendo de manera determinante en los seres humanos. ¿Por cómo influyen, por ejemplo, ciertas cosas? Uno ve, por decir algo, a usted que le gusta tanto el fútbol, a propósito, usted santafereño, usted. Sí. Muchas gracias, a mucho honor y con mucho dolor estos días. La mano sí, entonces, santafereño usted, felicitaciones por la Santa Fe y su Messi, sí, su Messi medio sin ganar. Entonces, el asunto, doctor, es no, con cariño. No, pero bueno, de todas formas, sí, está. Un saludo para los hinchas del Santa Fe. Listo. El asunto está en que, por ejemplo, por una camiseta, la gente sale y de una vez, sí, que porque uno dijo, que porque otro no, y entonces eso es terrible, se tienen que generar problemas, es decir, casi que alertas de orden público, porque hay un partido de fútbol, hoy en día ve que llega un candidato a hablar y entonces el otro le tira, es decir, eso, ¿cómo uno está ahí y utiliza eso como detonante o son esos factores los que lo inducen a uno a ser intolerante? ¿Cuál es esa vía, doctor Córdoba? Se había vuelto un fenómeno de estudio que las fechas que tuvieran mucha significancia y que tuvieran aglutinamiento, por ejemplo el Día de la Madre o el día de la celebración de una situación particular, terminaba siendo un hecho de violencia, precisamente por la intolerancia y la irritabilidad. Lo llamativo es que estos días se ha vuelto más comunes, las cifras cada vez son más crecientes, empieza a generar preocupación. Entonces tendríamos que mirarlo en tres niveles. ¿Qué es lo que está pasando en el individuo? Es decir, la conducta violenta, ¿por qué se está presentando con mayor frecuencia? Entonces, sí vemos que hay una relación directa entre la capacidad de tolerar la diferencia, la capacidad de frustrarse,
de saber que las cosas no salen como mis deseos y que tengo que imponer mi punto de vista. Obviamente ahí el disparo o el gatillo es el acto violento. Entonces, los niveles de frustración se han bajado. Antes veíamos que eran patologías, en algunas enfermedades asociadas al alcohol, ahora se han vuelto parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿será que se está presentando un efecto cascada? ¿Que no hay quien pone el orden, quien no pone el control? Eso es una situación llamativa. Lo segundo es el fenómeno de contención social. No tenemos la capacidad hoy en día, como en especies inferiores, de entender que todos somos distintos, que tenemos espacios y hay casi una invitación desde acá a un cambio de comportamiento, un cambio de culturas. Vivimos una época en esta ciudad donde fuimos capaces de tener comportamientos. Entonces, quizás dejarle el espacio a alguien que a lo mejor tiene más afán, el respetar que el otro también tiene un lugar en el mundo, es lo único que nos va a permitir subsistir. Si no, esto vamos a volver a la horda primitiva. No, terrible. De que el más fuerte, el más salvaje, el que más empuje, pero entender que lo público es de todos. Entonces uno ve situaciones tan dramáticas como las que se refieren todos los días en los medios de transporte público, donde el más fuerte es el que supuestamente tiene capacidad de privilegio de eso. Ya, ahora ve uno, por ejemplo, yo no sé si es al revés, pero los políticos, por ejemplo, ahorita ya tengo mi candidato para la alcaldía y para el consejo. Se los voy a cantar ahorita en el de cuando acá. Entonces, sí, es que el asunto es... el asunto es que pareciera que los candidatos como que se nutren de eso, y entonces ellos pareciera que, por ejemplo, en los debates, el que más grita al otro, el que más lo descalifica, el que más el que más es grosero, como que eso impacta más en la gente. Y entonces la pregunta, doctor Córdoba, es: ¿será que ellos se aprovechan de eso o ellos inducen eso en la gente? Porque entonces no, estoy votando por un candidato de carácter. Hace poco oí yo a un señor por allá, decía: es que en esta región nosotros somos tal cosa. Y entonces me dice: pues sí, como que en esta región yo tengo que ser bravo y ser patán. ¿Eso es que ellos no lo inducen o es que eso está aquí y ellos se favorecen de eso? ¿Cómo es esa vía? Parte de los fenómenos que hoy en día son motivo de estudio importante es qué tanto tiene que ver el sistema gastrointestinal y el cerebro, la famosa microbiota. Entonces, si aquí todos estos neurotransmisores son los que están poniendo a pensar a la gente, y lastimosamente es importante recordarles a los seres humanos es que lo que nos hace distintos de otras especies, y digo los seres humanos porque nosotros nos distanciamos del mico, éramos muy cercanos, y estos 5000 años es aprendiendo de la experiencia, aprendiendo de los errores y teniendo pensamiento, lo que permite que aparezca el lenguaje, la palabra, el reflexionar sobre lo que voy a hacer, sobre el impulso. Entonces pareciera y se creyera que volvimos a la horda de que el más fuerte es el que lleva la manada, el que impone las posiciones, y lo que tenemos nosotros de distinto de todos es reflexionar sobre lo que sentimos, pensar sobre lo que tenemos, y si logramos eso, aplazar esos impulsos, seguramente podremos vivir mejor y tendremos planeta. Uno ve que en las familias, por ejemplo, por estas discusiones políticas ya la gente ni se habla. Entonces termina diciendo: ya, mejor no voy allá, porque pues eso se vuelve un enredo ahí. ¿Cómo manejar eso? Es decir, ¿cómo pasar por encima de ese tipo de elementos que nos están distanciando y que naturalmente ponen? Uno termina diciendo: ay, yo mejor no, ¿por qué no? Entonces, pero si uno evita eso, entonces, no, pues como usted es un tontazo, sí, que no debate, sí, porque es que aquí el debate es darse en la jeta, sí. Levante la trompada. César, ¿sí me permite el término? Sí, así, darse en la cara. Entonces, resulta que la gente termina, obviamente, si usted no es agresivo y quitar la palabra, eso, ¿cómo enfrentar eso en la familia? Lo evito, llamo a la reflexión, no voy, espero que pasen las elecciones. ¿Cómo es ese rollo? Porque eso nos está acabando la relación. Hay cosas primarias que seguramente no admiten mayores reflexiones, pero también tenemos que entender que para que exista yo tiene que existir el otro. Ahora que hacías referencia al tener preferencia por un club de fútbol o por un equipo de fútbol, yo lo vivo, pero eso no quiere decir para que yo pueda tener este equipo tiene que existir el otro. Obvio. Para que nos encontremos. Pero lo que ya requiere un proceso distinto
tengo que tener la premisa de que seguramente mis puntos de vista los he logrado elaborar y construir, pero el otro también. Y si yo tengo la premisa que mis argumentos le pueden servir al otro y algo de lo del otro me puede servir a mí, es lo que es el edificio del pensamiento. Es que el pensamiento no es tener unas ideas, es enriquecerse y crecer día a día con las experiencias del otro y de los otros. Y si yo vivo así, seguramente puedo vivir en sociedad. No, entonces, ¿cómo enfrentamos este momento político? Este momento social, político, individual. Yo a veces pienso que lastimosamente, bueno, los individuos hacemos lo social y lo político. Tenemos que ser conscientes, entender que el equilibrio emocional también se rompe, que esas situaciones que a veces las ven más los otros, que esas respuestas desaforadas, que esas conductas impulsivas, que el estar golpeando las cosas, rompiendo situaciones, es el reflejo que algo está pasando. Y muy seguramente, y aquí viene todo el enlace con la salud, con el bienestar y con lo emocional. Si esto se me hace constante, persistente, duradero, trae dificultades en mi funcionamiento de pareja, en mi funcionamiento laboral, tengo que revisarme porque algo está pasando en mí. Yo tengo como, no sé si eso es bueno, es como para un amigo que le va a hacer esta pregunta. Y es que cuando yo, por ejemplo, veo en la televisora, sí, o cuando veo, digamos, o cuando me encuentro en los artículos a alguien que incita a este tipo de cosas, yo apago el televisor, mejor no leo. ¿Eso es bueno, evitar ese tipo de vainas? ¿O estoy dándole la espalda a la situación? No, yo personalmente no te sabría decir si es bueno o malo, pero es una manera de defenderse de un montón de situaciones que parece que fueran imposibles de manejar. Es que lastimosamente lo que nos hace distintos es que ese tipo de conductas se vuelven irreflexivas, que es lo que nos hace distintos como seres humanos. Entonces evitarlas seguramente empieza a cortar el efecto cascada que se está dando en esta sociedad. Y muchas gracias por el tema, porque estamos muy preocupados los profesionales de salud mental de que la ciudad y el país se están haciendo invivibles por la intolerancia. Invivibles por la intolerancia, piense usted, obviamente, piense, como dice el doctor Córdoba, que necesitamos del otro y el otro lo necesita de usted y todos tenemos que caber en este mundo. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Dije que iba a cantar mi candidato. Sí, mi candidato. Todos lo esperan. No, mi candidato a la alcaldía es el tipo, mire, voy a votar por el tipo que definitivamente piense en la ciudad y no piense en él. Al tipo que vea los problemas nuestros como si fueran de verdad los importantes. Si no, el que me eche carreta. Eso es una cosa así. El que escuche a la ciudad es ese. Y la otra es el concejal que deje de hablar carreta, que definitivamente piense, no, yo qué nombres, no, yo sé cuál. Si no hay ninguno, pues me iré para otro lado y no votaré por ninguno. Sino que una cosa un poco de pasar que en la misma vaina, los mismos que se han tirado la ciudad son los que quieren arreglarla, los mismos concejales. Bueno, simple, ¿de cuándo acá usted no reconoce que usted puede ser fuente también de intolerancia frente a otros y que la intolerancia de los demás muchas veces es el reflejo de su incapacidad para tolerar a los otros? ¿De cuándo acá no hacemos un alto y tratamos justamente de mirar cómo le aportamos justamente a esto de la convivencia que nos está de verdad maltratando a todos? ¿De cuándo acá?